Bueno, si bien es cierto que el cerebro tiene que estar en constante comunicación con el cuerpo humano y también realizando sus disparos neuronales para que fluyan las ideas creativas. Antes de iniciar una colaboración más, me gustaría agradecer a mis amigos Gabriel y Sergio por impulsarme a continuar elaborando estas breves cápsulas de información científica y tecnológica. Y bueno, para el tema que nos compete hoy, lo titulo El mando central. Entrando en tema, me sorprende que muchas veces queremos depositar en nuestra propia incertidumbre la tarea de solucionar todos nuestros problemas a una persona en específico, ya sea nuestros líderes públicos o privados. Pero yo les pregunto, en la ausencia de alguna especie de líder, ya sea en el ambiente público o privado, ya sea en el ambiente gubernamental o en el ambiente empresarial, ¿se colapsaría un Estado? ¿Se colapsaría una empresa? La mejor respuesta la tiene cada uno de ustedes y tal vez una interesante respuesta la pueda ofrecer la propia naturaleza. Lewis Thomas, en 1973, nos decía que una ciudad tiene vida propia, vista como el lugar donde se concentran los seres humanos en la actualidad. Además decía que las mentes humanas en la Tierra se comportaban como un sistema vivo y coherente. Sin embargo, uno de los problemas de estos sistemas es el flujo de información, que más bien nos preocupa introducir información a la ecuación más que escuchar los datos y analizar lo que nos provee la naturaleza. Es decir, la naturaleza está constantemente mandando señales y patrones de comportamiento que han sido exitosos para diversas especies, y en este sentido Thomas nos impulsa a estudiar el comportamiento de las hormigas, al cual volveremos en un momento. Por otro lado, John Holland nos dice que las ciudades no tienen o cuentan con una planeación central que resuelva el problema de la compra y distribución de los abastos y suministros. Y nos pregunta, ¿cómo evitan entonces las ciudades la devastación entre la escasez y la opulencia? Responder esto se complica, sobre todo si vemos la compleja estructura de las ciudades actuales. Pero Holland nos dice que los compradores, los vendedores, los administradores, las calles, los puentes, los edificios de cada una de las ciudades se encuentran siempre en constante cambio, en donde la coherencia de una ciudad es impuesta de alguna manera, por así decirlo, por medio del flujo perpetuo de las personas y las estructuras. Y desde esta perspectiva podemos decir que la ciudad es solamente un patrón en el tiempo. Y bueno, volviendo a la pregunta que nos hacíamos, si se requiere un mando central para que funcionen ciertas estructuras públicas o privadas, podemos ver, aparte de la respuesta que cada uno de ustedes tenga, podemos ver lo que sucede en la naturaleza y especialmente en los superorganismos, que son organizaciones en este caso, de insectos que pueden ser abejas, hormigas y termitas, de comportamiento eusocial, donde existen pocos individuos reproductivos y muchos obreros y soldados, formados como sociedades en unidad, con una clara división del trabajo, un sistema de comunicación eficiente, un intercambio de información biológica y química, y en algunas veces física, caracterizados por la cooperación altruista, donde no hay mando central y todo el trabajo que se realiza es para la supervivencia de su especie en una sociedad, en una comunidad o en una colonia.
Estos organismos han construido también dentro de su hábitat edificios inteligentes, por así decirlo, en sus colmenas, en sus hormigueros o en sus termiteras, en donde estos edificios cuentan con ventilación y cámaras de cultivo y reproducción, en donde en el cultivo, sorprendentemente, tienen hongos que les ayudan en su alimentación a las hormigas y les ayudan en la descomposición de la madera para la digestión en las termitas, y lo podemos ver también en los cultivos que hacen las abejas con la miel, siendo precursores en la agricultura como la conocemos los seres humanos. También, volviendo a retomar que no existe un mando central, ciertamente podemos hablar de la reina, que procrea y determina, por así decirlo, la existencia de obreros y soldados, pero pasa esa información de forma increíble sin tener un conocimiento previo, por ejemplo, para limpiar y cultivar, que ofrece al crear un obrero, ni tampoco teniendo un conocimiento previo de lo que es defender la colonia, pasando ese conocimiento genético a los soldados o a cada uno de ellos. Lo que estamos viendo aquí en estos superorganismos es un comportamiento emergente con autoorganización, respondiendo a cascadas de señales con conocimiento genético transferido de generación en generación. Y visto desde esta perspectiva, nosotros, los seres humanos, somos también un superorganismo. Somos un universo de bacterias y de células, en donde las células bacterianas superan a las humanas en un 10:1. Es decir, ¿a qué quiero llegar con este punto o con esta colaboración? En que cada uno de nosotros analicemos si en verdad requerimos un mando central para funcionar como sociedad, para funcionar como individuos, para funcionar como comunidad, para funcionar como estructura. Y también ver que nosotros hemos partido de ser organismos unicelulares, haciendo una iteración, error y aprendiendo de ello, para crear organismos multicelulares complejos, emergentes, que se pueden replicar, que somos autoorganizables y que también tenemos esa capacidad para seguir operando en conjunto. Y que invito a que la sociedad civil organizada podría trabajar en las directrices, en las estrategias, en los planes, programas y proyectos necesarios para abatir los problemas que nos aquejan y en verdad crear soluciones efectivas bajo la supervisión de expertos en el tema, y a lo mejor el por así llamarlo, mando central solamente sería una especie de administrador de recursos para recordarnos el camino a seguir para la consecución de las metas y objetivos trazados. El tema de los superorganismos, el tema de la autoorganización, el tema de la cooperación altruista, el tema de cuidar la colonia en una especie de dejar a un lado mi beneficio personal por el beneficio colectivo de una especie, de una colonia, lo podríamos bien aprender nosotros los seres humanos y encaminarnos así a desarrollar la siguiente cascada de estrategias para progresar en nuestro camino evolutivo, no solamente como especie, sino irnos a mejorar lo que es nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra persona, nuestro individuo. Entonces, partir del individuo hacia completar lo que es el trabajo en equipo y la cooperación. En este tema lo podremos ahondar en futuras colaboraciones, pero por motivos de tiempo nos quedaremos aquí y la mejor respuesta tal vez la tenga usted, aunada a la que nos ofrece la naturaleza. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.